Estimado participante, mi nombre es Jorge Espinosa Galarza y soy asesor de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Personas, Carga y Mercancías, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos regional y nacional. Comenzando con la presentación, es importante señalar que las normas que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se dan dentro de un estado de emergencia nacional, el cual ha sido decretado mediante el Decreto Supremo 044-2020 el día 15 de marzo, y ha sido prorrogado hasta el 31 de julio del 2020 mediante el Decreto Supremo 116-2020. En el marco de los lineamientos del Poder Ejecutivo que se ha emitido para tratar el tema de afrontar el COVID-19, se declaró el estado de emergencia nacional y se implementó una serie de medidas para limitar la propagación del virus, incluido el cierre de fronteras nacionales, restricciones al movimiento, aislamiento obligatorio y toques de queda diarios. Es importante señalar que en el campo del transporte y tránsito terrestre, el Decreto Supremo 044 establece una limitación al derecho de tránsito de todas las personas durante el estado de emergencia. Eso generó, principalmente, que solamente puedan circular aquellos servicios que prestan servicios esenciales para la población, como es el servicio de transporte de carga de bienes esenciales y el servicio de transporte de personas en ámbito provincial, únicamente para aquellas personas que trabajaban en empresas que prestaban servicios esenciales. Por el contrario, este mismo Decreto Supremo suspende de manera temporal todo acceso al servicio de transporte nacional y regional de personas. Sobre este punto, es importante señalar cómo divide nuestro Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que es el reglamento que establece las condiciones y obligaciones respecto a cómo se prestan los servicios de transporte a nivel nacional. Este reglamento se divide en varios capítulos, los cuales son detallados en forma determinada dependiendo de cada uno de los servicios que se prestan. Por ejemplo, el reglamento señala claramente que existen tres tipos de servicio de transporte de pasajeros. Uno de ámbito nacional, que es aquel que se puede dar desde una región a otra región del país. Otro, que es de ámbito regional, que son viajes que se dan de una provincia a otra provincia dentro de un mismo departamento. Y por último, el servicio de transporte de ámbito provincial, que se da dentro de una misma provincia. En ese sentido, y considerando lo expuesto por el Decreto Supremo 044, los viajes nacionales y regionales se vieron suspendidos hasta el 15 de julio de este año. Ello en medida de que las actividades económicas suspendidas han sido progresivamente reanudadas a través de diversos decretos supremos. A razón de ello tenemos el Decreto Supremo 080, que es el Decreto Supremo que establece la reanudación de actividades económicas y que las divide en cuatro fases. En la primera fase se aprobó a través del Decreto 080, la segunda fase se aprobó mediante el Decreto Supremo 101-2020 y la tercera fase se aprobó mediante el Decreto Supremo 117-2020. Mediante este último Decreto Supremo, se establece la reanudación de las actividades del servicio de transporte de ámbito nacional y regional, la cual se reinició el 15 de julio del presente año, y para ello todos los servicios de transporte tienen que cumplir ciertas reglas y obligaciones. Y es importante recordar que el COVID en el Perú hasta la fecha tiene 316.000 casos confirmados, 208.000 personas recuperadas y 11.314 muertes. Es por ello la importancia de la emisión de lineamientos sectoriales para evitar la propagación del COVID-19 al momento de la prestación de estos servicios.
Y en ese sentido, el Ministerio de Transportes, mediante la Resolución Ministerial 386 del 2020, aprobó el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos regional y nacional. Este lineamiento tiene como objetivo establecer reglas claras y procedimientos de salud pública que deben ser observados en la prestación y utilización del servicio de transporte terrestre en los ámbitos nacional y regional, los cuales se encuentran regulados en el Decreto Supremo 017-2009-MPC. Asimismo, la finalidad de estos lineamientos son resguardar la vida y la salud de los ciudadanos, evitando posibles contagios y diseminación del COVID-19, en la prestación de los servicios de transporte terrestre de personas en los ámbitos nacional y regional. El lineamiento tiene como alcance establecer disposiciones generales de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, tanto para la infraestructura complementaria de transporte, los transportistas, los conductores, los tripulantes y usuarios del servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional, regulado en el Reglamento Nacional de Administración del Transporte Terrestre. Es importante señalar que este reglamento, de acuerdo al alcance, identifica quiénes son los actores que participan dentro del alcance del lineamiento. Para ello, es importante definir para quiénes va dirigido principalmente los lineamientos sectoriales. En un primer caso tenemos al transportista. El transportista es una persona jurídica que cuenta con una autorización de la autoridad competente, que podría ser la autoridad provincial, el gobierno regional o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiendo del ámbito en el que va a prestar el servicio. Tenemos a la tripulación, que es el personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. Tenemos al usuario, es la persona natural que se traslada a través del servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. Y tenemos al conductor. El conductor es la persona natural que es titular de una licencia de conducir y que se encuentra habilitado por la autoridad competente para conducir un vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte regular. Y finalmente, tenemos al operador de la infraestructura complementaria, que es la persona jurídica que posee un certificado de habilitación técnica otorgado por la autoridad competente que permite operar un terminal terrestre o estación de ruta. En ese sentido, el lineamiento sectorial ha establecido claramente disposiciones obligatorias de cumplimiento para cada uno de estos actores y recomendaciones. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que para las disposiciones obligatorias para el operador de la infraestructura complementaria, las siguientes. La primera, establecer de forma clara e inalterable la programación del viaje, lo cual debe realizarse procurando evitar aglomeraciones de usuarios en las salas de espera. Asimismo, tenemos que es obligación de la infraestructura complementaria contar como mínimo con un lavatorio con caño con conexión de agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante, para el lavado y desinfección de manos del personal al iniciar y al terminar la jornada del servicio. Así también, tenemos que deben proporcionar a su personal mascarillas quirúrgicas y paños de limpieza, así como desinfectantes de superficie para realizar la limpieza en las zonas que tienen mayor contacto tanto el personal como los usuarios del servicio. Debe verificar durante la jornada que el personal utilice su mascarilla quirúrgica en buen estado de conservación y limpieza, así como de manera correcta. Debe limpiar y desinfectar el local de la infraestructura complementaria antes de la prestación diaria del servicio, observando principalmente lo siguiente. Prestar atención especial en las superficies de contacto frecuente, utilizar paños de agua, detergente y desinfectantes de uso seguro y eficaz, a efectos de realizar una correcta desinfección. Contar con un tacho con tapa y sus bolsas respectivas para la adecuada segregación de residuos sólidos que allí se generen. Por otra parte, las infraestructuras complementarias de transporte deben realizar antes y al final de la prestación diaria del servicio la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. Asimismo, deben implementar medidas para asegurar que los servicios higiénicos
cuenten con uno o más lavaderos de manos y urinarios y se cumpla con el distanciamiento físico entre los usuarios. Para tal efecto, se debe bloquear el uso de uno o más de uno de los lavatorios u urinarios, a fin de prevenir una cercanía entre los usuarios y menor a 1 metro de distancia. Deben comunicar dentro de las instalaciones de la infraestructura complementaria, al momento de la venta del boleto a los usuarios, que deben apersonarse para el viaje únicamente con el equipaje mínimo posible y con 30 minutos de anticipación a la hora de salida del bus. Deben colocar señas o marcas en el piso que permitan identificar los lugares de posición de espera para asegurar el distanciamiento físico reglamentario. Estas señas o marcas se colocarán en lugares previsibles de espera y otras áreas que lo requieran de acuerdo al desarrollo de las operaciones. Deben exhibir en el interior de la infraestructura complementaria un aviso informativo sobre el correcto uso de la mascarilla de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 1 del presente lineamiento. Así, este aviso podrá ser presentado también por medios audiovisuales. Deberán realizar el control de temperatura con termómetro infrarrojo a todas las personas y empleados al ingresar a la infraestructura complementaria. Aquella persona que presente una temperatura mayor a 38 grados centígrados no podrá ingresar a dicha infraestructura, debiendo registrarse la información en el aplicativo desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No deberán permitir el ingreso de personas que no cuenten con mascarillas y protector facial. Todos los usuarios deben utilizar la mascarilla y el protector facial como elementos de seguridad personal. Solo deberán permitir el ingreso a la infraestructura complementaria de las personas que solicitan el servicio, no debiendo permitir el ingreso de ningún acompañante, a excepción de personas mayores o personas con discapacidad que podrán ser acompañadas por una persona o una mascota que cuente con el respectivo registro en el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad. Asimismo, debe garantizar el uso del jabón o gel desinfectante antes del ingreso a la infraestructura complementaria, así como antes del embarque al vehículo. Por otra parte, tenemos las disposiciones obligatorias para el transportista. El transportista debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas. Llevar un control de actividades sobre la cantidad de veces de limpieza y desinfección del vehículo. El control de actividades estará a disposición de la autoridad competente. Deberá condicionar el vehículo una separación que aísle al conductor de los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo del lineamiento, en caso que el vehículo no cuente con una cabina para el conductor. Antes de iniciar cada servicio de transporte, la empresa, en coordinación con los administradores de la infraestructura complementaria, deben implementar las siguientes medidas. Desinfectar las unidades vehiculares antes del inicio del servicio de transporte con productos como cloro, alcohol etílico o agua oxigenada, mediante el método de aspersión. Esta actividad debe ser registrada en video y cargada en la plataforma digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes del inicio del servicio. Deben proporcionar al conductor y a la tripulación alcohol en gel para la desinfección de manos durante la prestación del servicio de transporte. Para el caso del conductor, mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria con protector facial. Para el caso de la tripulación, mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria, en ambos casos con protector facial. Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz. Deben verificar antes de la jornada de prestación del servicio de transporte que el conductor porte su mascarilla quirúrgica o su mascarilla comunitaria con protector facial y la tripulación porte su mascarilla de protector facial. Dichos elementos de protección deben encontrarse en buen estado de conservación y de limpieza, de manera tal que la prestación del servicio se realice en las condiciones de salubridad adecuadas. Deberán disponer en el botiquín del vehículo de mascarillas quirúrgicas comunitarias, así como elementos de desinfección permanente. Por otra parte, deben exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre el correcto uso de la mascarilla. Este aviso debe ser colocado en los lugares del vehículo que se indican en el anexo 1 del lineamiento sectorial, o presentarlo por medios audiovisuales. Comunicar de inmediato
a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el conductor y tripulación respecto a usuarios que presenten sintomatología COVID, a efectos que se proceda conforme a los protocolos de atención. Deben establecer como aforo máximo el número de asientos señalados en la tarjeta de identificación vehicular, de acuerdo a las dimensiones del vehículo, el cual debe ser respetado por los usuarios. El transportista podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que implemente una cortina de polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre los asientos. Caso contrario, el transportista únicamente podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos a la ventana. En ambos casos es de uso obligatorio la mascarilla y protector facial durante el viaje. No está permitido viajar de pie en el transporte público. Al finalizar el viaje, debe limpiar y desinfectar el vehículo mediante el método de aspersión, prestando especial atención en los servicios higiénicos, superficies u objetos que tienen contacto frecuente con los usuarios del servicio y considerar protocolos para el traslado y almacenaje de los residuos sólidos, producto de la limpieza y desinfección. En el caso de los usuarios, tenemos las siguientes disposiciones obligatorias. Todos los usuarios deberán pasar por un control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a cargo del transportista antes y al finalizar el servicio. Lavarse las manos con agua y jabón por un periodo de tiempo mínimo de 20 segundos. Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol en gel, paños de limpieza y desinfectantes de superficies. Para el caso del conductor, deberá usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria y protector facial. Para el caso de la tripulación, usar obligatoriamente la mascarilla y protector facial. Dicho elemento de protección debe ser utilizado en forma adecuada y permanente durante la prestación del servicio. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo. En el supuesto que el usuario presente fiebre mayor a 38 grados centígrados o dificultad para respirar, no podrá viajar. Esta condición debe ser indicada al usuario en formato físico o digital al momento en el que realice la compra del boleto de viaje. No se debe permitir el viaje de los usuarios que presenten vulnerabilidad o complicaciones COVID, tengan sospecha de COVID-19 o alguien de su círculo cercano haya sido positivo o sospechoso. Las condiciones de salud que no permitan realizar el viaje deberán ser indicadas al usuario en formato físico o digital al momento en que realice la compra del boleto de viaje. Verificar que en el aforo del vehículo se cumpla conforme a lo dispuesto en el numeral 8.6 del lineamiento, el cual establece que como máximo el vehículo puede ser abordado con pasajeros que ocupen todos los asientos disponibles en la tarjeta de identificación vehicular, siempre que se implemente la cortina de polietileno u otro material análogo. En caso esto no sea posible, únicamente podrán utilizar los asientos que se encuentren contiguos a la ventana. Deberán ventilar el habitáculo de los usuarios regularmente en los puntos de parada. Deberán asegurar una adecuada ventilación del vehículo en todo momento, evitando la recirculación del aire a través de la apertura de ventanas, tragaluces, claraboyas y todo medio disponible para aumentar el recambio aéreo, en caso de que la temperatura lo permita. Deben comunicar al usuario, cuando sea requerido, la importancia de leer e informarse de las obligaciones como usuarios del servicio que se encuentren en los letreros o medios audiovisuales dispuestos para tal efecto. Por otra parte, tenemos las disposiciones obligatorias para los usuarios. En la prestación del servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional, los usuarios deben cumplir con las siguientes medidas. Cumplir con la programación de viajes y acudir en el tiempo indicado por el transportista. Acudir a la infraestructura complementaria solamente las personas que realizan el viaje, a excepción de personas mayores o personas con discapacidad, que podrán ser acompañados por una persona o de una mascota, que cuente con el registro respectivo en el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad. Deberán lavarse las manos por un periodo de tiempo mínimo de 20 segundos con un desinfectante de manos a base de alcohol en gel, con agua y jabón antes del ingreso a la infraestructura complementaria y antes del embarque del vehículo.
deberán usar obligatoriamente una mascarilla y protector facial de manera adecuada antes, durante y al culminar la provisión del servicio. Antes de ingresar al vehículo, debe entregar a la tripulación la declaración jurada debidamente llenada, en la cual manifieste que no posee o no está enfermo del COVID-19 y no posee ninguna sintomatología COVID. No deberá escupir o eliminar residuos en el piso del vehículo, debiendo colocarlos en una bolsa de plástico y amarrarla. Una vez que llegue a la estación y el paradero autorizado, deberá depositarla en el tacho respectivo. No utilizar mantas, cabezales de asiento y cojines en la unidad vehicular. Y finalmente, durante la prestación del servicio, debe evitar el consumo de alimentos, salvo que ello sea necesario, en cuyo caso se debe ingerir los alimentos de manera adyacente a otros usuarios. En cuyo caso no se debe ingerir los alimentos de manera adyacente a otros usuarios, debiendo utilizar el gel desinfectante. Finalmente, dentro de las recomendaciones planteadas para los operadores del servicio como para los transportistas, se establece que propicien o que fomenten el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago por el servicio de transporte sin contacto con los usuarios. Y finalmente, evitar el uso de accesorios dentro de la unidad vehicular que puedan convertirse en foco de infección, como adornos, colgantes, cojines, entre otros. Y eso sería todo. Gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguir participando en las próximas capacitaciones virtuales que dará la Sutran. Estimado participante, mi nombre es Patricia Villanueva y soy asesora legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación sobre el protocolo sanitario COVID-19 en el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir. Antes de referirme al tema puntual del protocolo COVID en este proceso, quisiera señalar de manera sucinta en qué consiste el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir. El Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo 007-2016 MTC, establece que para obtener una licencia de conducir, el postulante tiene que aprobar un examen médico y psicológico en un centro médico que se denomina EXAL. Posteriormente, tiene que recibir una instrucción teórica y de manejo en una escuela de conductores. Los postulantes que acudan a la escuela de conductores son los postulantes que requieren una licencia profesional. Es decir, todo postulante que va a requerir una licencia para un auto particular o para conducir una moto, si desea puede asistir a la escuela de conductores, no es obligatorio. Luego el postulante se tiene que dirigir a un centro de evaluación para aprobar el examen teórico y de manejo. Las entidades que realizan estos servicios de examen médico y psicológico, instrucción teórica y de manejo, y toman el examen teórico y de manejo, son denominadas entidades complementarias, y los servicios que realizan son llamados servicios complementarios. Me referiré ahora a las entidades que toman el examen médico, es decir, los centros médicos. ¿Qué actividad realizan estos centros médicos? Estos centros médicos brindan el servicio, como señalé anteriormente, y toman el examen médico y psicológico a los postulantes que quieren obtener su licencia. Toman una evaluación clínica, una evaluación auditiva, una evaluación visual y una evaluación psicológica. El director médico y el postulante tienen que realizar una validación biométrica para empezar todo el proceso del examen médico y psicológico. También al iniciar y concluir cada una de las evaluaciones, por ejemplo, la evaluación visual, el postulante y el responsable médico de cada una de estas evaluaciones tiene que, al iniciar y al finalizar estas, poner su validación biométrica. Si el postulante aprueba todas estas evaluaciones, se expide el certificado médico.
todo a través del Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transportes. En una escuela de conductores, una vez aprobado el examen médico y psicológico, el postulante se dirige a una escuela de conductores. Acordémonos que para cuando requiera una licencia profesional. La escuela de conductores va a brindar una instrucción teórica que va de 15 a 50 horas de acuerdo a la licencia de conducir a la que se postula. También brinda la instrucción práctica, que va de 8 a 50 horas de acuerdo a la licencia de conducir. Como todo el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir es registrado en el Sistema Nacional de Conductores, para seguridad de todos, también acá el director de la escuela realiza una validación biométrica para iniciar el programa de instrucción. Y al iniciar y concluir cada sesión teórica y de manejo, también el instructor y el postulante realizan la validación biométrica. Una vez que el postulante cumplió con todas sus horas teóricas y todas sus horas prácticas, se les pide la constancia, también a través del Sistema Nacional de Conductores. Una vez que el postulante, a través del sistema, se ha registrado, que ha ido y ha aprobado la evaluación médica y psicológica y también ha cumplido con las horas en las escuelas de conductores, se dirige al centro de evaluación. Este centro le va a tomar una evaluación teórica, todo a través de computadoras, y luego una evaluación práctica, ¿no? Es indispensable que el postulante apruebe la evaluación teórica para luego ser sometido a la evaluación práctica en un circuito de manejo. El director y el postulante, al igual que las entidades anteriores, tienen que realizar la validación biométrica al iniciar y al concluir todo el proceso de evaluación. Y el evaluador, al iniciar y concluir la evaluación de conocimientos, la evaluación de manejo, también tiene que realizar la validación biométrica. Una vez que el postulante aprobó la evaluación teórica y la evaluación práctica, se expide el certificado. Ahora que ya tenemos una idea de cómo es el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir, en el marco de la emergencia sanitaria que se ha producido a nivel mundial, se expide el Decreto Supremo 008-2020 y se declara la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria ha sido ampliada hasta el 7 de septiembre. Luego se expide el Decreto Supremo 044-2020 PCM y se declara el estado de emergencia nacional y se establece un periodo de cuarentena que ha sido sucesivamente ampliado hasta el 31 de julio. Es necesaria definitivamente una reactivación económica y social. Y si bien ahorita todavía no ha terminado la pandemia, en el marco de esta reanudación de actividades se expidió el Decreto Supremo 080 que establece la reanudación de actividades en 4 fases, ¿no? Así se ha emitido el Decreto Supremo 101 y ahora el Decreto Supremo 117-2020 PCM que aprueba la fase 3. Señalamos esta norma porque es en esta fase en que se autoriza el servicio para el otorgamiento de las licencias de conducir. Se reanudan las actividades de este servicio, que son realizados por los centros médicos, las escuelas de conductores y los centros de evaluación. En esta norma también se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede aprobar mediante resolución ministerial los respectivos protocolos sanitarios sectoriales. Es así que el Ministerio ha aprobado diferentes protocolos sanitarios y a través de la resolución ministerial 0366-2020 MTC/01 aprobó el protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID en los servicios complementarios para la emisión de las licencias, que son realizadas por las entidades que ya señalamos antes, estas entidades complementarias, las EXAL, las escuelas de conductores y los centros de evaluación. Este protocolo sanitario tiene disposiciones generales para todas estas entidades y también comprende disposiciones específicas para las EXAL, disposiciones específicas para las escuelas y disposiciones específicas para los centros de evaluación. También comprende disposiciones para el personal que opera en estas entidades y para los usuarios que acuden
a solicitar los servicios de estas entidades. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que contiene este protocolo respecto a las disposiciones generales. Tanto la SEXAL, acordémonos que la SEXAL son los centros médicos, las escuelas de conductores y los centros de evaluación, tienen que tener un lavadero de manos. Este lavadero tiene que tener jabón, implementado el papel toalla, dispensador de alcohol gel, para que el personal que labora pueda lavarse y desinfectarse las manos al iniciar y al terminar la jornada, como mínimo. Recordemos que estas medidas son mínimas. También estas entidades tienen que proporcionar a su personal alcohol gel individual y mascarillas. Las mascarillas que se proporcionen pueden ser las mascarillas quirúrgicas o, si son mascarillas comunitarias, tienen que ser acompañadas con un protector facial. Todas estas disposiciones se enmarcan en los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud. También se tiene que tomar un control de temperatura al personal al inicio y al final de la jornada. Se debe verificar que el usuario, cuando ingrese al local, utilice su mascarilla. Si el usuario que no tiene mascarilla no va a poder ingresar al local de la entidad complementaria. También el usuario tiene que entrar sin ningún acompañante. Lo que queremos es que no evitar aglomeraciones, porque estos son focos de infección. Entonces se ha previsto que los usuarios acudan solo a estas entidades para realizar los servicios, sin compañía de niños, sin compañía de otras personas que puedan estar expuestas. También se tiene que tomar la temperatura al usuario. Si éste presenta una temperatura mayor a 38 grados, el servicio es automáticamente suspendido. También se prevé que los programas, la programación de la atención sea a través de teléfono o vía electrónica. Esto para evitar la aglomeración, formación de colas. Es también importante que ahora se priorice el uso de medios electrónicos de pago, ¿no? Hay que evitar el pago al contado, utilizando las monedas, los billetes, ¿no? Hay que priorizar el uso de medios electrónicos, no solamente para las entidades, sino también como usuarios, tratar de priorizar estos medios de pago. Estas entidades también deben implementar barreras físicas entre los usuarios y el personal de atención al cliente. En las entidades a veces se suele pedir documentos. Estas entidades vamos a priorizar que todos los documentos que se puedan pedir o requerir sean a través del sistema. Sin embargo, si tuviera que presentarse algún documento físico, tendrá que ser presentado en un portadocumentos transparente, porque es más fácil su desinfección. También estas entidades tienen la obligación de desinfectar la entidad antes de prestar el servicio y hacer cumplir el distanciamiento social, que ya está establecido en el MINSA, que es como mínimo 1 metro de distancia entre las personas. Estas son las disposiciones generales para las entidades complementarias. No obstante, también se han previsto disposiciones específicas. En las disposiciones específicas para los centros médicos, se emitió una resolución ministerial, que es la 456-2020 en MINSA, que establece, es una norma técnica que establece el uso de equipos de protección para el personal, ¿no? de las instituciones prestadoras de salud, que son las IPRES. Entonces, en realidad en el protocolo nosotros no hemos establecido, para ellos no hemos establecido lineamientos, porque estos ya están previstos en esta normativa, porque acordémonos que estas son entidades, las EXAL son entidades que realizan, si bien es un tamizaje al postulante, están como IPRES, están dentro de la normativa del MINSA. También hay disposiciones específicas para las escuelas de conductores. Por ejemplo, en el caso de las escuelas de conductores, ellos tienen que desinfectar las aulas, tienen que desinfectar los vehículos, y también tienen que verificar que el instructor de manejo y el usuario utilicen sus mascarillas, sus lentes y protector facial. Como ellos tienen una cercanía, entonces esto podría generar un peligro. Se ha previsto que en el caso de ellos
tengan que usar mascarillas, lentes y protector facial. Igualmente, en el caso de los centros de evaluación, que operan, las escuelas de conductores realizan la instrucción, los centros de evaluación son los que evalúan, que el postulante en realidad en la escuela haya tomado los conocimientos y evalúan sus capacidades teóricas y de manejo. También en estos casos los autos tienen que ser desinfectados, las aulas tienen que ser desinfectadas, las computadoras, y también no solamente estas entidades tienen que cumplir, tienen obligaciones, sino también el personal que trabaja en estas entidades. Tienen que usar su mascarilla, tienen que desinfectarse las manos, los usuarios también, ¿no? Tienen que saber que cuando van a estas entidades tienen que utilizar sus mascarillas, y también hemos establecido recomendaciones para todas estas personas que participan en el proceso, ¿no? Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, mantengan hábitos de limpieza y desinfección frecuentes, y también ellos mismos, como señalé hace un momento, tienen que priorizar el pago sin contacto. Bueno, así concluiría esta capacitación. En realidad hemos tratado de hacer algo resumido para que puedan tomar no solamente el personal, los usuarios, las entidades complementarias, conocimiento de todos estos lineamientos orientados y que tienen como finalidad la salud pública de la ciudadanía en general. Estimados, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguir participando en las próximas capacitaciones virtuales que dará la Sutran. Gracias.